Génesis capítulo 9. Nos vamos a capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículo 18. Del 18 hacia adelante, ¿vale? Voy a leerla y después voy a dar unos puntos que he apuntado aquí que nos harán bien para nuestra vida. A mí me han hecho mucho bien, espero compartirlo para la iglesia y que nos haga bien, porque la bendición de Dios tiene que correr en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Todos? ¿Sí? ¿Empezamos a leer? Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice, y Cam, se me oye, ¿no? Sí. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba cubierto en medio de su tienda. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: más bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Amén. Quiero también ir al versículo primero 9. Vamos a leer el 9, el capítulo 1, porque así voy a resumirlo ya para la gloria de Dios. ¿El capítulo? 9, capítulo 9 y el 1, el primer texto. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Bueno, aquí vemos como Dios, cuando vino el diluvio, ya no quedó ser humano. Fueron los primeros humanos que había, y fueron los que Dios bendijo, y fueron los que Dios escogió. Y entonces Noé era un hombre pues que era agradable a los ojos de Dios también, y también pues que creyó en Dios y tuvo fe. Pero vemos cómo Dios le dio toda la tierra que le dio, y le dijo: bueno, vais a ser tú y tu familia los primeros seres humanos que vais a estar en la tierra, y de ahí va a llegar la descendencia que Dios tendrá. A ver qué hacéis. Bueno, tanta responsabilidad le dio a Noé, ¿verdad? Que le dio una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Mucha. Y Noé, pues entonces, ¿qué pasó? Que vemos aquí como los bendijo, pero vemos que Noé dice aquí, yo me paro en este punto, estos tres hijos, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé plantó una viña. Y dice: y bebió del vino y se embriagó. O sea, plantó, dice, una viña y bebió y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, era una tierra seca, y plantó una viña, y encima cuando creció la viña, yo me imagino, ¿no?, a Noé cuando vio los sarmientos, ¿no?, sarmientos crecer, y la viña, qué bonita, que esto, ¿no? Y la cogió, la machacó, le hizo todo lo de eso, se le dio. Vale, hasta aquí vale. ¿Qué pasó? Que se lo hizo para él, ¿no? Aquí vemos que se lo hizo él, ¿no?
o sea, la plantó y el fruto que tuvo se lo comió él. Vale. Pues entonces yo voy a hablar un poco de cómo Dios quiere que seamos para Él, ¿no? Amén. Y he puesto estos puntos. Noé y su familia, dice Noé y su familia, que Dios había bendecido, fueron 3 hijos. Noé, los primeros, después de tener fueron los primeros, ¿no? Después de tener tenían un gran propósito. O sea, Dios tenía un gran propósito en esta familia, ¿no? Dice, después de tener un gran propósito de Dios en sus vidas, Dios bendijo a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Un propósito eterno tenía Noé, ¿vale? Con sus hijos y su descendencia también. Pero pasa lo siguiente, a pesar de que Noé estaba dentro del propósito, tuvo debilidad y quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué pasó? Y luego bebió, y el resultado de la acción que tuvo, porque tuvo una acción, y le llegó pensamiento al corazón y la acción, y la hizo. Y entonces le pasó, pues eso. Primero Dios le dio una tierra, y él con su esfuerzo la plantó, y puso su esfuerzo en esa tierra, y se miró en la obra de sus manos. Y le abrió la puerta, y abrió una puerta. En su mente abrió una puerta. ¿Qué pasó? Que al abrir una puerta en su mente, dijo, esto lo he hecho yo con mis manos, lo he plantado, y entonces pues ahora me lo voy a tomar, ahora me lo voy para mí, mi yo, ¿vale? Entonces pues pasó lo siguiente, que él actuó así y tuvo unas consecuencias, ¿no? Y entonces vemos que dice que ¿qué le hizo? Pues hizo que de lo que él había plantado en la tierra seca, una viña, Noé plantó una viña y se ensaltó él, ¿no? Yo lo he hecho, ¿no? Y le vino como hemos dicho, le vino la consecuencia. ¿Y qué pasó? La consecuencia, que Can, vemos aquí que Can, el hijo menor de ellos, pues vio la desnudez de su padre. ¿Qué pasó? Al ver la desnudez de su padre, el hijo no obró bien, no obró con respeto, porque ese hijo obró malamente. Y encima lo comentó con sus hermanos. Encima que ve a su padre con la desnudez sabemos que es pecado, porque había ya un pecado ahí había ya un pecado en la tierra, ¿no? Entonces pasó que ya vio el pecado, porque vio la desnudez y no cubrió a su padre, como hicieron los hermanos. Los hermanos Sem y Jafet fueron de otra manera, porque ellos dicen que se pusieron ropa en su hombro y iban de espaldas, me imagino que irían así, ¿no? Para no ver la desnudez de su padre y cubrirlo y sacarlo de ese estado, ¿no? Y el padre, dice que el padre cuando se despertó, pues vio que eso había sucedido, él lo sabía. ¿Pero por qué lo sabía? Porque una persona cuando está embriagada no se puede lo que hace. Eso es porque el Espíritu Santo, porque Dios le dijo, aquí ¿dónde está mi soberanía? ¿Dónde está tu soberanía? ¿Dónde está donde me has alabado? ¿Dónde está donde me has glorificado? ¿Dónde está donde te has llevado? Te has llevado tú la gloria. Y cuando tú te llevas la gloria tiene sus consecuencias. Hoy en día, no aquí en esta iglesia, todos aquí estamos muy bien, estamos gracias a Dios, pero estamos viendo que en los tiempos hay muchos que dice su palabra, Dios dice, falsos profetas, vendrán, y engañarán aún a los escogidos. Lo dice Dios en su palabra, y está aconteciendo realmente. Está aconteciendo que el Evangelio está haciéndose un Evangelio que estamos viendo en otros lugares, no aquí en esta iglesia, pero en otros países. Se está viendo que bueno, pero aún así, dice Dios, la palabra tiene poder. Yo hoy pensaba, meditaba con una palabra, digo, la palabra de Dios tiene poder. Si el que la use para vanagloria de él, su consecuencia tendrá el reino de los cielos. Pero su palabra se extenderá y hará el efecto. Aunque ellos la preparen o la pongan como quieran, el efecto, la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra no llega a saco roto, no llega a un corazón.
Dice que la palabra de Dios penetra en el corazón y es más profunda que una espada. Penetra en lo profundo del corazón y quebranta hasta el último tuétano de nuestro corazón. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, a cualquier persona que le hable, aunque uno no sepa hacerla o la quiera poner a sus doctrinas, pero Dios, su palabra, cumple su palabra, aunque llegue a esos corazones. Entonces a mí me para mucho esto, me para en que Noé no era un hombre que caminó con Dios y se mantuvo libre de la culpa entre el pueblo de su época, ¿no? Porque el pueblo de su época todo había pecado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo Dios, hazte un arca. Y en medio de todo eso, en un lugar donde no llovía nunca, hazte un arca. Le decía, está loco, se está haciendo un arca y no bebé. Pero ahí su fe la tenía puesta en ese momento y estaba construyendo el arca hasta que llegara el momento, porque Dios le había hablado al pueblo. Entonces él pues creyó a Dios y sabía todo el pecado que había en la tierra. Y para que veamos que la soberanía de Dios y que el hombre sin Dios no es perfecto, que tiene sus debilidades, y que tenemos que agarrarnos siempre a Dios, porque el pecado está a la puerta, llamándonos. Tenemos que resistir al diablo y olvidar de nosotros, dice Dios. Entonces sabemos que aquí en siervos, en hombres de Dios, varones de Dios, perfectos, y tuvieron sus debilidades, no las vamos a tener nosotros como humanos, pues necesitamos de Dios cada día. Y ponernos, coger la espada, el escudo de la fe y decir, voy a derribar Goliat, voy a cortar cabeza en el nombre de Jesús, y a mí toda puerta la voy a cerrar, en el nombre de Jesús cierro toda la puerta y resistiré al diablo y huirá de mí, huirá. Porque yo he tenido experiencias, cuento un poquito, últimamente he tenido experiencia que el enemigo ha ido poniendo, pero yo le he dicho, Señor, a ti te dijeron también, maestro mío, te dijeron, todos tus reinos te daré, si postrado me adorarás. Y sabes que le dije yo, lo mismo que te dijo mi maestro, así sé vivir en escasez y en abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sé vivir y sé estar con mi Dios, que es el que me sustenta y el que me da lo que yo necesito. Dice que antes de que abramos la boca, Él ya sabe lo que tenemos, que ya sabe lo que necesitamos en nuestro estado, en nuestro ánimo, todo lo tenemos que dejar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos pasan las cosas y las consecuencias porque vemos aquí, porque lo hacemos a nuestra manera y ya está, y nos llevamos los palos y luego decimos, ¡ay! Si la pasa a Noé, no nos va a pasar a nosotros. Por eso, como ya tenemos esto que tenemos de los siervos de Dios, pues aprendamos que tenemos, la palabra de Dios nos ha dejado una instrucción aquí para nuestro vivir y nuestro caminar diario, ¿no? Para que aprendamos, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que tengamos esa sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, pero tenemos que tener esa sensibilidad de decir, pero mira, yo muchas veces me paro y me llega, digo, Señor, es que lo natural, Jesús acaba de una sencilla historia, hacía una parábola de una sencilla historia y se la daba a los gentiles y los judíos no entendían, claro, y los otros querían ser más que nadie, no, y él lo hacía sencillo para que todo el evangelio llegara a las vidas. Pero yo muchas veces digo, lo natural, y luego me pasa una cosa y luego digo, Señor, y luego me viene un texto bíblico y digo, ay Señor, pero cómo me hablas, Señor, y ya comparo y digo, Dios mío, es que pues igualmente sigue hablando, Jesús sigue hablando en nuestros corazones. Amén. Y dice que, dice que estableció, escogió Dios, como vemos, a Noé, ¿no? Y ahora estableció con él un pacto, ¿no? Sabemos que estableció con Noé un pacto. Dijo que ya no habría más diluvio, aunque el hombre dice que aunque el hombre tuviera su pensar y tuviera sus decisiones y Dios iba a tener misericordia, porque dice que no iba a destruir más la tierra, ¿no? Eso es lo que dijo y ese es el pacto que hizo con Noé. Dice que nunca más iba a destruir con un diluvio a los seres vivientes que él había creado una vez en la tierra seca. Y bueno, entonces vemos aquí como Can informó a sus hermanos, esto ya lo he compartido, y ahora me voy aquí a este punto. Vamos al
capítulo Génesis 6:9. 6:9, voy a ponerme aquí algo. Amén. Dice, para que veamos cómo era este hombre, ¿no? Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto y en sus generaciones con Dios caminó Noé. A pesar de vemos aquí, ¿no?, que era un hombre justo, y sus generaciones también, porque Dios tuvo misericordia, porque aquí vemos como él dijo, ya no haré más diluvio, ya hizo un pacto con Noé. Entonces, a pesar de que él se llevó la vanagloria en esta situación que le pasó, en este tiempo que le pasó, en esto que él vio la tierra, claro, yo me imagino, Noé, después del diluvio, que no había tierra, y después salió y vio la tierra, la tierra, y ahora la tengo que plantar, y ahora la tengo que... No, y entonces plantó y al ver la viña que le había salido ese fruto de su plantar, ese fruto de su hacer, ¿no? Entonces dijo, ¡ay, qué bonita que esto! ¡Pum! Tuvo la debilidad y cayó, ¿verdad? Hay que entender, ¿no? Y Dios entendió su debilidad, pero hizo un pacto que nunca más con el hombre, pues... Pero sí que Dios dijo, dice Dios que Dios se enfadó mucho, se enfadó con Can, porque dijo Dios que a los dos hijos, a Sem y a Jafet, dice, Can informó dice que los dos últimos mostraron respeto, dice que Sem y Jafet mostraron respeto por su padre y lo cumplieron. Como resultado recibieron ricas bendiciones, o sea, como ellos tuvieron reverencia y respeto a su padre, pues tuvieron ricas bendiciones. Eso quiere decir, aquí es un cuadro de cómo tenemos que estar ante la soberanía de Dios, ¿no? Con una reverencia, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, ¿no? Porque aquí nos presenta que es la reverencia a Dios, ¿vale? Pues estos dos hijos tuvieron reverencia a su padre, tuvieron respeto, porque tenemos que hacer las cosas así, entonces Dios le agrada. Entonces recibieron bendición, pero Cam dice que recibió una maldición, dice, para su descendencia, Canaán. Canaán estaba, ¿cómo estaba Canaán? Vemos que Canaán fue la tierra de Cam, ¿no? Y ya vemos que había maldición allí, porque había pecado, ¿vale? Pero Dios siempre tenía algo especial con esa tierra, porque esa tierra se la dio a Abraham, le dio la tierra de Canaán, y a Caleb, y a José, ¿no? A José, ¿no? Le dio la tierra de Canaán, y le dijo, ir a conquistarla. Siempre tenía un propósito el Señor. A pesar de las dificultades que habían pasado ahí en esa época, pues Dios siempre tenía misericordia. Y bueno, y entonces pues yo quiero compartir todo esto, el resumen de todo esto, la conclusión que yo he sacado aquí es que las primicias que le tenemos que dar a Dios. Dice, lo mejor de una cosecha, lo que se recoja primero, dice, y se dedica a Dios. En Éxodo 23:19, vamos a buscarlo. También esto es ofrenda a nuestra vida. También tenemos que dar los diezmos, las ofrendas al alfolí, porque lo dice Dios, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, porque así lo hacían en los tiempos, ¿no? Y también sigue haciéndose, porque yo lo comparto, hermano mío, porque yo, cuando le doy mi vida le pertenece a Dios, y todo lo que tengo es de Dios, nada es mío. Dios me bendice, Dios me multiplica, y si me hace a mí, lo puede hacer a vosotros también, ¿no? Yo no tengo que ocuparme de nada porque Dios se ocupa de mis cosas. Y a veces si piensa una cosa, ay, tengo este problema, me pasó hace poquito, y mi hermana, mira que te pasó de esto, y yo, uy, y me quedó aquella dudilla, y le abrí la puerta así malamente, ¡shum! ¿Y ahora qué? Un momento, bebé. ¿Y ahora qué? Ahora me viene el banco y me dice, no, Dios. No lo acepto. Voy a mi viaje, doy gracias a Dios porque aquí los hermanos me han apoyado mucho, me apoyan porque Dios me lo dijo. Dios me dijo a mí en Córdoba que Dios me iba a apoyar, que iba a usar unos hermanos, y le doy gracias a Dios por usar a los pastores de María. Le doy gracias porque Dios, cuando habla, tenemos que estar atentos. Yo fui hace un año y medio a un retiro de Córdoba,
Y bueno, sí, antes de venir aquí me lo dijo. Estoy contenta. Cuando se cumplen las cosas de Dios que te dice, no nos ponemos contentos. Yo me pongo contenta, hermano mío. Y la verdad, le doy gracias porque digo, Señor, estás siempre a mi lado, nunca me dejas. Y entonces doy gracias a Dios. Entonces vamos a ir, bueno, eso lo podéis mirar en casa, ¿vale? Es el Éxodo 23, 19, habla de la dedicación, ¿no? 23, pues vamos a ver. Éxodo, que era lo que hemos estado compartiendo, para que vean que el Señor nos está llevando aquí también, ¿no? De lo que está hablando la esposa de la pastora, ¿no? Que estaba hablando también. Del 23. 23:19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Vemos como las primicias, ¿no? Dice que las primicias las traían, lo mejor, las traían vencidas, así, las primicias de las primeras cosechas. Las traían vencidas, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, cuando ellos cogían de su fruto, de su tierra, pero también espiritual, de todo, nuestra vida espiritual, lo que tenemos, lo que Dios nos da, hay que darle las primicias a Dios, porque cuando le damos las primicias a Dios de nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra economía, todo es de Él. Si es que todo es de Él, es que no podemos decir, esto es mío, Dios mío, pero si es que por tu misericordia estoy aquí en la tierra, y es por tu gracia. Entonces Él nos ayuda a pasar las pruebas, a pasar las dificultades, porque entonces es ahí donde plantamos nuestra fe cimentada en la roca que es Cristo. Amén. Amén. En la roca y decimos, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos alientas y nos ayudas, y tú eres nuestro Salvador, nuestro adorador, y tenemos que adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que los adore en espíritu y en verdad. A mí me ha pasado circunstancias que me estaban estancando de adorar a Dios. Digo, no puede ser, Dios mío, esto, no puede ser, porque tú me tienes que ayudar a mí, porque tú me tienes que sacar de esta situación. Y Dios me dice, esto es una prueba, hija mía. Yo he tenido unas pruebas, he tenido en este transcurso de unos meses unas pruebas, pero se ha glorificado el Señor, porque he entendido que han sido pruebas, he entendido que han sido pruebas. No que si, ay, me ha pasado esto, ahora como salgo, ahora como... No, es que Dios te prueba, es que Dios dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque en la prueba, ¿me vas a adorar? ¿O te vas a debilitar? ¿O me vas a hacer pequeño? No, Señor. Hay que hacerlo grande, porque nuestro Dios es grande, es poderoso, y es el que ha vencido en la cruz del Calvario, es el que ha mandado a su Hijo. Yo esta mañana, al mediodía, me ponía a adorar a Dios y solo tenía en mi mente el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Cristo, la corona que le pusieron de espino, los clavos que le clavaron, y yo decía, Dios mío, si eso lo hiciste por mí, tú me sacas de esta situación y yo te sirvo porque eres mi Dios y nada me lo va a quitar, porque lo que tú has puesto en mí, la llama que tú has puesto en mí, en este corazón que es tuyo, mi alma te pertenece, mi alma te alaba, Padre Santo, y te adoraré en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscas tú que te adoren en espíritu y en verdad. Santo Israel, porque Él quiere que seamos así, Él quiere que seamos su guerrero. Ayer estaba con una hermana que llamé y estuvimos intercediendo, y ella arrodillada y yo arrodillada, y me puso una revelación del Señor. Un canastillo de mimbre estaba haciendo, y luego el canastillo invitándose de guerrero. Y el Señor te llama de guerrera, el Señor eres la guerrera de Jehová. Levanta tus brazos al cielo, que Él te ayudará y te sacará de ese estado. Amén, la gloria sea para Dios. No tengamos temor, porque tenemos un Dios poderoso, y hay que creerlo, y hay que presentarle todo al Dios verdadero, todo al Dios poderoso, y Él nos sacará, y Él nos librará, porque eso no lo ha hecho, eso no lo ha dicho, y Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no cumpla con su palabra. Él nos ama a todos, Él nos ama. Amén. Como seamos, nos ama, porque dice que Él no se puede negar a Él mismo, porque el sacrificio fue muy grande, no se puede negar. Por lo tanto, eso
somos peregrinos aquí en la tierra y vamos a tener pruebas. Y vamos a tener pruebas. Y vamos a tener batallas. Pero ¿sabes qué? Que le debemos de decir: diablo, que Jehová Dios te reprenda, en el nombre de Jesús te reprendemos, te atamos y te paralizamos en el nombre de Jesús, que tenemos un Dios vivo. Nosotros no valemos nada, pero tú vales menos que nosotros. Pero nosotros, en las manos de Cristo, somos más que vencedores. Por aquel que nos llamó, por Cristo Jesús, somos más que vencedores, porque Él nos llamó y nos llamó con un propósito, y ese propósito se va a cumplir. ¡Se va a cumplir! Porque se cumplió con Noé, se va a cumplir con mi vida, se va a cumplir con vuestras vidas. Es así como lo quiere Dios. No salgamos del propósito, porque mira Can lo que hizo. Can fue con su astucia, Can fue con su maldad. Can no respetó a su padre. ¿Y qué le pasó? Vino la maldición sobre él. Que sepamos que hay bendición y maldición, que lo sabemos la palabra de Dios, que andemos con su palabra, que es el lumbrera nuestro caminar, que lo dice: lámparas a mis pies y lumbrera mi camino tu palabra. Y yo la quiero cada día para seguir tu caminar. Gracias. Le doy gracias a Dios. Muchísimas gracias. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos